Te estás engañando a ti mismo. La cafeína no te da energía real, te da un préstamo. Es como ponerte a mirar un eclipse con unas gafas de sol. Parece que sales impune, pero te está quemando la retina. Para tener energía real no necesitas ensordecer al sueño, necesitas un fabricante. Existe una molécula natural y única capaz de hacer algo que la cafeína no puede. Y es construir centrales eléctricas nuevas dentro de tu cerebro desde cero. Bienvenidos a Neurocultivo. Empezamos. A todos nos toca alguna vez. Esa sensación de ir arrastrándose todo el día, de que nos han amordazado el cerebro. ¿Pero realmente es cansancio? A lo mejor no es cansancio, sino algo mucho más profundo. Y es que tener sueño se soluciona durmiendo, obviamente. Pero otra cosa es sentir que al cerebro le falta esa chispa, que está vago y que no quiere moverse hayamos dormido bien o no. Es entonces cuando nos tiramos al café como musarañas a modo de salvavidas. Pero he de decirte que esta rutina es bastante engañosa. Para comprender en qué manera estamos siendo estafados hay que conocer a esta molécula, la adenosina. Esta molécula regula la fatiga en nuestro cerebro. A medida que avanza el día, se va acumulando. Y la señal se hace cada vez más fuerte. Nos dice, venga, ya va siendo hora de parar. ¿Pero qué pinta la cafeína en todo esto? Pues lo que hace es taponar los receptores de adenosina para que tu cerebro se crea que no ha llegado ese momento de parar. Vamos, que energía, lo que es energía no te da. Es un préstamo que recibes al dejar al cerebro ciego de recibir esa señal. Pero cuando se dé cuenta del timo te va a caer la bronca. ¿Qué demonios has hecho, chico? Tengo los ojos como brasas y me cuesta entender hasta la información más sencilla. El problema sigue ahí. El cansancio real se sigue acumulando. Pero entonces, ¿dónde debemos actuar? La respuesta está en nuestras células. Como ya sabéis, el cerebro es un dragón que se zampa el 20% de nuestra energía, ocupando un ridículo 2% de nuestro peso corporal. Es inconsolablemente voraz. ¿Y quiénes son las encargadas de generar toda esa energía? Las mitocondrias. Son miles de millones de diminutas centrales eléctricas dentro de nuestras células, sobre todo en las neuronas, trabajando a destajo para que todo funcione. Y atención, porque esto es importante. A partir de los 30, no es solo que nuestras centrales eléctricas se vuelvan menos eficientes. Lamentablemente algunas empiezan a cerrar, se mueren. Cada año que pasa tenemos menos cantidad de mitocondrias y las que quedan rinden peor. Es una doble pérdida que acaba creando un déficit de energía muy real. Sí, es un bajón. Imaginemos nuestro cerebro como una ciudad bien iluminada. Pues lo que os acabo de explicar es que algunas zonas de la ciudad empiezan a estar mal iluminadas. Y a cierta distancia nos cuesta distinguir, rostros, por ejemplo, cuando antes sabíamos que podíamos verlos con claridad. Es la niebla mental, esa dificultad para pensar con claridad. Falla el suministro eléctrico. Y es que lo que muchas veces achacamos al estrés o a no dormir bien es en el fondo un fallo de producción de energía a nivel celular. Y bueno, ¿qué se puede hacer para reactivar esas centrales eléctricas? Y recuerda, yo no soy médico. Solo comparto y divulgo mi experiencia como biohacker, junto a la información general basada en estudios. Si decides experimentar, consulta con tu profesional de salud. Bueno, pues hay un boom actualmente de una molécula que está generando gran interés para este propósito, la PQQ, la pirroloquinolina quinona. Es un micronutriente que se encuentra en alimentos bastante comunes. Esta aliada ha despertado mucho interés científico por su posible papel en la protección de las neuronas y sobre todo por su impacto directo en el funcionamiento de nuestras vitales mitocondrias. Para comprobar sus efectos reales se hizo un estudio clínico muy serio, de doble ciego, controlado con placebo, como debe ser. Se le dio PQQ a un grupo de gente muy amplio desde los 20 hasta los 65 años y se midió qué pasaba con sus capacidades cognitivas. Y lo curioso y fascinante al mismo tiempo es que los efectos no fueron los mismos para todo el mundo. El compuesto actuó de forma diferente según la edad de los participantes. Mirad, vamos a fijarnos en el grupo de mayor edad, el de 41 a 65 años. Después de 12 semanas se vio una mejora muy clara en la memoria compuesta y en la memoria verbal. Es decir, impactó directamente en la capacidad de recordar y de procesar el lenguaje. ¿Y qué hay del grupo más joven, el de 20 a 40 años? Los efectos aparecieron antes, en solo 8 semanas y en áreas diferentes. Mejoró la flexibilidad cognitiva, o sea, la agilidad para cambiar de una tarea a otra, la velocidad de procesamiento. 2 grupos de edad y 2 beneficios distintos, pero un solo compuesto. ¿Y cómo demonios es esto posible? Que un mismo compuesto tenga estos efectos tan diferentes. La respuesta está en un mecanismo de doble impacto a nivel de las neuronas. Este esquema lo ilustra perfectamente. Primero, la neuroprotección. Una estrategia de defensa que lucha contra el estrés oxidativo y la inflamación, los 2 grandes enemigos del cerebro. Y segundo, mejora de la función, la estrategia más ofensiva.
optimiza el rendimiento de las mitocondrias y estimula factores de crecimiento neuronal, defensa y ataque, todo en uno. Y un dato curioso que me parece increíble. ¿Sabes qué tienen en común un kiwi, la leche materna y el mismísimo polvo cósmico que flota entre las estrellas? Pues sí, ella misma, la PQQ. Me parece una volada de cabeza. Y bueno, sentadas las bases de la energía celular, ahora vamos a ver cómo no se limita a mantener el sistema, sino a construirlo desde cero, además de ser un potente antioxidante y un biofactor, casi una vitamina. Y es que, además de su trabajo de protección, también crea nuevas mitocondrias. Y aquí es donde todo cambia. Por comparar, la mayoría de antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, limpian nuestras células. Se dedican a eliminar los residuos, el estrés oxidativo. Un curro súper importante, ¿eh? Pero como digo, la PQQ va más allá del mantenimiento y crea. Y es que esto es una caña y lo cambia absolutamente todo. ¿Que cómo lo hace? Pues activando un interruptor maestro, la proteína PGC1-alfa. La PGC1-alfa dirige toda la construcción celular y el proceso destila una elegancia estelar. Primero el PQQ entra en una célula, pero no se pone a currar él mismo, es más listo que todo eso. Lo que hace es enviar una señal que viaja hasta el núcleo de la célula y pulsa el interruptor, la PGC1. Al activarse, la PGC1-alfa le da la orden. Va, venga, construir mitocondrias, venga, venga. Y se pone en marcha toda la cadena de montaje. Vale, guay. ¿Y qué se consigue con todo esto? Pues un aumento masivo de la capacidad para producir energía. Y no es una teoría loca. La revisión científica de Johnson y su equipo en 2021 lo confirman, y cito textualmente: la PGC1-alfa juega un papel central en el metabolismo celular y la producción de ATP. Vamos, el eje sobre el que gira toda nuestra energía. Para dejarlo claro, más PQQ activa la PGC1-alfa y tenemos más mitocondrias. Estupendo. ¿Y en qué se traduce tener más de estas fábricas de baterías funcionando a tope? Pues un metabolismo que funciona como una motosierra, quemando grasa y glucosa de forma mucho más eficiente. Y lo más importante es el tipo de energía que se consigue, porque no es el subidón nervioso de la cafeína, es algo mucho más potente, real y largoplacista. Energía limpia y estable, sin nervios, sin picos, pero sobre todo sin los bajones ansiosos que vienen después. Con esto, ya tenemos fábricas nuevecitas que funcionan como el sol. Pero todo esto no sirve de nada si no tiene materia prima. Tenemos las baterías, pero ¿cómo diantres las cargamos ahora? Todo esto gasta, y para ello voy a hablar de la necesidad de su socio indispensable, la coenzima Q10, que os sonará muchísimo más. Y es justo con esto con lo que el muñeco a pilas echa a andar y los beneficios a nivel celular se vuelven exponenciales con su sinergia. Y para ilustrarlo mejor, imagina la PQQ, que es como el procesador de una computadora, su cerebro, que le hemos puesto totalmente nuevo y que es el más potente. Pero ¿de qué nos sirve un procesador de última generación si no tiene una memoria RAM a la altura? Pues se genera un cuello de botella, por falta de suministro. Y como podrás imaginar, ahí entra en juego la coenzima Q10. Actúa aumentando la RAM para el procesador, para aumentar el rendimiento, permitiendo al procesador acceso y energía a la máxima velocidad. Así que la idea clave, y esto es fundamental, es que usar solo uno de los dos en muchos casos podría no ser lo más inteligente. No quiero decir con esto que en determinadas pautas de dosificación, tu metabolismo, tu edad, tu estado de salud, no puedas beneficiarte de ellas por separado. Cada uno es un mundo y tiene su respuesta particular. Pero agarraos, porque queda la parte más llamativa y sorprendente de estas moléculas, porque viene a desmontar uno de los mitos más grandes que existen en el mundo de la mejora cognitiva. Y es que lo hemos oído 1000 veces. La idea de que los nootrópicos, es decir, moléculas de mejora cognitiva, son cosa de personas mayores o para quienes ya tienen cierto deterioro. Y que no tiene sentido si estamos jóvenes y lozanos. Yo ya no. Pero, ¿es eso cierto? Dime que no. Dime que no, te lo suplico. Soy joven, pero estoy empanadísimo y no retengo ni la orina. Error. Y lo mejor es que la ciencia nos respalda. Claro, que si tienes más limitaciones por cualquier cuestión, lo vas a notar más. Pero tú, joven, también vas a llevar el rendimiento al siguiente nivel, tengas la edad que tengas. Aviso, no te flipes, no esperes superpoderes. Pero vamos con las pruebas, porque hay un estudio que es literalmente un antes y un después. El estudio del 2023 del equipo de Tamakoshi. Y lo que hicieron fue muy simple. En lugar de meter a todos los participantes en el mismo saco, los separaron por grupos de edad. Y al hacer esto, descubrieron algo increíble en el grupo más joven, el de 20 a 40 años.
algo que nadie esperaba en gente que se supone está en el pico de su rendimiento cerebral. Y fijaos que en tan solo 8 semanas, este grupo de adultos jóvenes y sanos experimentó mejoras cognitivas supernotables, y con tan solo 20 miligramos de PQQ, demostrando que esto no va solo de prevenir, sino de mejorar y de optimizar el rendimiento ya mismo. Y aquí te dejo este simple gráfico por si habían dudas. ¿Y qué mejoró? No tanto la memoria, que en gente joven ya suele ser excelente, sino dos cosas clave. Como os decía al principio, la velocidad de procesamiento y la flexibilidad cognitiva. Cambiar de una tarea a otra de forma ágil sin quedarnos colgados. Rapidez, agilidad mental. Te preguntarás por qué, si ya vives en un cuerpo que debería de tener todos sus componentes funcionando a la perfección. Pues que tu cerebro no está viejo. Muchas veces está simplemente oxidado por el estrés del día a día, los alimentos ultraprocesados, la higiene del sueño. Este estudio lo que nos grita es que podemos sacarle brillo a cualquier edad, incluso con 25 añitos. Perfecto, pero lo que hemos visto es la PQQ de forma aislada, así que vamos con el mazazo de unir la PQQ con la coenzima Q10. Validándolo científicamente, por supuesto, para que no se quede esto en una mera opinión. Y es que la sinergia entre la PQQ y la coenzima Q10 está más que demostrada por la investigación. Juntas son mucho más que la suma de sus partes. Y esta revisión de Ikemoto de 2024 lo deja negro sobre blanco. La combinación de PQQ y coenzima Q10 demostró mejoras muy significativas tanto en memoria verbal como a corto plazo. Y lo más importante, los efectos se potenciaban muchísimo en comparación con tomar la PQQ sola. A ver, no es que la PQQ sola no ayude, pero es que cuando se le añade la coenzima Q10 ya es una auténtica bestia. Y bueno, como no puede ser de otra manera, vamos con una guía práctica para usarlas con sensatez. Lo primero, la dosis. La dosis diaria recomendada para la coenzima Q10 rondaría entre los 100-200 miligramos diarios. Mejor en su forma de ubiquinol, ya que se absorbe mejor que la ubiquinona estándar y es especialmente recomendable para las personas mayores. La PQQ la tomaremos entre 10 y 20 miligramos diarios. Y lo que digo siempre, a cada uno le irá mejor una cosa y tendrá que ver qué dosis ajusta mejor. Los estudios muestran que 20 miligramos es una dosis segura y efectiva para mejorar la memoria, la atención y reducir marcadores de inflamación. ¿Y el mejor momento para tomarlos? Por la mañana o antes de las 2 de la tarde. Esto es porque la coenzima Q10 tiene un efecto energizante que alcanza su pico en unas 6-8 horas después de la ingesta, por lo que tomarla tarde, como puedes imaginar, puede causar insomnio en algunas personas. Lo ideal será acompañarlo con una comida que contenga grasa. La coenzima Q10 es liposoluble, es decir, se disuelve mejor en la grasa. Tómala en alimentos como aguacate, aceite de oliva, huevos, pescado graso. Maximiza su absorción. La PQQ, en cambio, es hidrosoluble, así que también podemos beber un poco de agua. Eso sí, advertiros que si tomáis cualquier medicamento, muy importante consultéis con vuestro médico. La coenzima Q10 puede interactuar con anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial y quimioterapia. La PQQ es segura y bien tolerada en las dosis recomendadas. Y aunque la PQQ se absorbe rápido con su pico en sangre en unas 2-3 horas, los beneficios cognitivos relucen tras su uso continuado, 8 o 12 semanas. Si quieres blindar este combo para escalarlo todavía más, se ha demostrado que la creatina junto a estas dos moléculas mejoran más aún la energía celular y la protección cerebral. Si quieres conocer más sobre la creatina, te dejo el vídeo por aquí. De hecho, no descarto hacer un vídeo con este stack: creatina junto a PQQ y coenzima Q10. Si os interesa y veo mucho interés, dejadme en los comentarios la palabra CREA10 o el emoji de un cohete. Y si te ha gustado, ya sabes, dame un fuerte like, hype, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.